Para conocer cómo se están articulando los distintos niveles de gobierno, vamos a dialogar con la gobernadora del Guayas, Zaida Rovira, quien lidera las acciones del Ejecutivo en la provincia más poblada del Ecuador y una de las más golpeadas por la crisis de seguridad. Gobernadora, bienvenida. ¿Cómo evalúa usted el inicio del nuevo ciclo escolar en la provincia del Guayas? ¿Cuáles han sido las prioridades del gobierno para garantizar un regreso seguro a las aulas? Buenos días a toda la ciudadanía, en especial a toda la población de la provincia del Guayas. Juan Javier, qué gusto compartir contigo y con este panel esta mañana. Sí, creo que uno de los temas más importantes que tenemos para tratar desde la gobernación con la ciudadanía es precisamente el regreso a clases. Creo que lo que más la gente quiere, la data que más le interesa a la gente es el tema de seguridad, pero en este momento se nos ha sumado el tema de la fiebre amarilla, la tosferina, la supuesta escasez de vacuna, la supuesta escasez de mascarillas, y ya les voy a decir por qué con énfasis digo supuesta, pero creo que la ciudadanía sí tiene todo el derecho de ser informada respecto a lo que está pasando. Inauguramos el año lectivo ya en esta semana, y respecto a la seguridad tengo que comunicarles que tanto el Ministerio de Educación como la Policía Nacional están articulando de forma permanente esto que se llama espacios seguros para los estudiantes. En lo que tiene que ver con la provincia del Guayas, se han priorizado asientos en Guayaquil, se han priorizado 97 establecimientos educativos, en Durán 8, a nivel de la provincia 136. Lo tenemos dividido en A, B y C según el informe de peligrosidad que tengan estos planteles, lo que implica que en estos planteles van a estar permanentemente la policía, como lo hemos visto en estos días, haciendo seguridad a la entrada, a la salida, con los estudiantes, con los docentes, evitando la acumulación de vendedores afuera de los establecimientos, y de esta forma darle seguridad a los estudiantes, que es lo que más nos piden en este momento. Pero repito, se ha priorizado a un total de 136 establecimientos, que son los que con la policía y el Ministerio de Educación hemos detectado que tienen mayor riesgo de influencia de las bandas delictivas. Gobernadora, ¿cómo está? Buenos días, un gusto tenerla aquí. Hablando de seguridad, esto sigue siendo una preocupación para padres, docentes, estudiantes. Entonces, en adicional a lo que está diciendo, ¿pudiera profundizar sobre qué acciones específicas se han desplegado en torno a las unidades educativas ubicadas en altas zonas de riesgo? Sí, lo primero ha sido hacer este filtro, ¿no? Irlas dividiendo para priorizar. Como les decía anteriormente, se les ha clasificado por niveles de peligrosidad, y cuando hablamos de peligrosidad nos referimos justamente a los sectores. No quiero que luego vayan a decir, la gobernadora está hablando de que en los núcleos, en las escuelas, en los colegios existe peligrosidad, ¿no? Nos referimos a los entornos y generalmente a la presencia que bandas delictivas generan en los alrededores de estos establecimientos. En la provincia en general tenemos 136 establecimientos, en Guayaquil 97 priorizados. De estos, A, B y C se priorizan para el resguardo policial. Eso por una parte, que recordemos también que la presencia policial genera esta expectativa de seguridad. La gente quiere ver a los policías, a los patrulleros, y es lo que estamos haciendo en este momento. Pero además contamos también con el botón de pánico que los docentes, el personal administrativo pueden manejar también si existe algún tema adentro de los establecimientos. Entonces estamos trabajando adentro y afuera. Pero también hay algo importante, como lo he dicho desde el principio, cuando tocamos este tema de seguridad, desde la gobernación del Guayas activamos a todo el eje social. O sea, no solamente es que la policía esté presente, porque cuando hablamos de espacios seguros y protectores, que es el lema del Ministerio de Educación, cuando lo trasladamos esto afuera, no se trata solamente de tener un policía en cada casa, un policía en cada barrio, sino más bien de no llegar a ese momento, porque la ciudadanía tiene servicios, porque la ciudadanía tiene oportunidades. Entonces vamos trabajando
también con los estudiantes, desde el eje social, con deporte, con salud ahora, que es muy importante por el tema que les decía al inicio, fiebre amarilla y tosferina, con jóvenes en acción, con ecuatorianos en acción, es decir, con los programas que el gobierno tiene para que la juventud, para que los adolescentes también se sientan que tienen opciones, que no es solamente salimos y tenemos al policía que nos está cuidando, sino que tenemos opciones para desarrollarnos, tenemos opciones para no ser víctimas blancos de cooptación de las bandas delictivas. Creo que ese ha sido uno de los mayores pilares que tenemos en este momento, vincular la lucha contra la delincuencia, que lo hace de manera excepcional la policía y los militares, con generar opciones para la juventud, básicamente juventud y estudiantes. Gobernadora, buenos días. Primero felicitarla desde lo político, porque usted la nombraron gobernadora a posteriori de la primera vuelta, en donde el presidente perdió en la provincia del Guayas y en la segunda vuelta ganó en la provincia del Guayas, y obviamente pues usted hizo un trabajo administrativo, sí, pero también político importante, y eso hay que resaltarlo. Ahora vamos a tema de actualidad en la línea de lo que ha planteado la Fierita Rodrigo Campos, y que es una de las temáticas del programa, la delincuencia y los planteles educativos. Se habla mucho de proteger a los planteles educativos en su entorno, es decir, en lo extraeducativo, alrededor de las escuelas, de los colegios, pero me preocupa también lo intraeducativo. Toda la vida, en colegios privados y en colegios públicos, y en colegios básicamente, siempre han habido muchachos que son los líderes, los relajosos, los que a punta también del puñete, como se dice, ejercen supremacía en los planteles educativos. Toda la vida ha habido eso, pero ahora me preocupa más por la existencia de los grupos delincuenciales y especialmente por la delincuencia infantil y juvenil. Entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Qué medidas se están tomando para que también dentro de los colegios estos jóvenes que han torcido su camino y que pertenecen a grupos delincuenciales, porque igual son estudiantes, que incluso algunos de ellos son hasta sicarios, y que estén dentro de estos planteles educativos, no contaminen, no atraigan al resto de la juventud que todavía está sana de esos planteles educativos, no los atraigan hacia esos grupos delincuenciales, o no ejerzan influencia a punta de la violencia, que aquí el cacique soy yo, que este es mi territorio, este colegio es mi territorio, y aquí mando yo, o sea, ¿cómo se puede evitar eso? ¿Qué precauciones están tomando en cuanto a medidas intraeducativas? Ya no solamente en el entorno, sino dentro de los planteles educativos. Bueno, Pocho, primero, gracias por esa felicitación. Yo sí tengo que reconocer que el papel de la gobernación es político. O sea, de decir, no, lo mío es solamente institucional y aplicar las políticas públicas, aterrizar las políticas públicas. No, el papel de la gobernación también es político, y nos toca articular con los diferentes colectivos sociales, con los diferentes gremios, con los sectores, con los barrios, con los líderes, y creo que los resultados del proceso electoral tienen que ver justamente con eso, con la articulación no solo interinstitucional, sino más bien con la comunidad, que es lo más importante, y además que la ciudadanía pueda evidenciar que hay un trabajo, ¿no? La gente vota cuando por la reelección cuando ve que hay un trabajo y está satisfecha con ese trabajo, que creo que es lo que nos pasó en estos 2 últimos meses. Con relación a tu pregunta, yo creo que esto es una de las cosas más importantes que debemos atender y que se debe cuestionar en el espectro público, porque como les decía hace un rato, una cosa es que tengamos la seguridad, que prioricemos a los establecimientos, que tengamos los programas para que venga la policía, para que estén los militares, bueno, todo, pero otra muy diferente es ya trabajar casa adentro con los estudiantes, no solamente en la parte académica, sino en lo que les decía, en generar estas opciones para estos chicos. Y aquí yo sí quiero también como dividir un poco esto, ¿no? No solamente se trata de evitar que otros chicos sean cooptados por las bandas delictivas, sino además se trata de rescatar a los que ya están allá, porque recordemos que hablamos de niños, de adolescentes que merecen una oportunidad y mejores opciones. Generalmente estos chicos, estos niños, adolescentes que son cooptados de extrema pobreza, pues, de que no han tenido posibilidades, la mayoría de ellos de las calles. Entonces, por supuesto que tenemos que generar políticas públicas básicamente
básicamente, no digo que del resto no, pero específicamente desde el eje social. Entonces, claro, trabajar con el Ministerio de Deportes, trabajar con el MIES, trabajar con cultura. Dentro de las escuelas, dentro de la educación, por supuesto, pero cuando hablamos de los entornos seguros y protectores en el Ministerio de Educación, hablamos de una superarticulación con otros ministerios. Recordemos que la pacificación de estados aquí cercanos como Colombia tuvo mucho que ver, no solamente con el deporte como la gente piensa, sino principalmente con cultura. Pues. Yo siempre les digo, tú, Pocho, que estás en el tema del deporte, lo sabes mejor que lo demás, que cuando acudimos a un partido y vemos las barras colombianas son casi que sinfónicas, y es porque se empezó a trabajar con los niños desde muy pequeñitos, en las esquinas, en los barrios. Entonces, claro, el rescate del tejido social tiene que ver con entregarle opciones a los chicos. Tenemos deportes con programas maravillosos como Vamos a la Cancha o Actívate, que ya los estamos poniendo en los barrios y en las escuelas directos para trabajar con los niños desde pequeñitos. Vamos al rescate del tejido social, que es la parte más dura. Yo siempre digo que la parte visible, y que está bien, no digo que no, es perfecto. Todos los días vemos las cadenas nacionales donde que dan cuenta de las detenciones, de los operativos, las detenciones, los decomisos. Eso la gente lo ve y lo ve bien, es correcto. Pero la otra parte, la que no es tan vendible, por decirlo de alguna manera, es la reconstrucción del tejido social. Ese es el día a día, ese es tocar la puerta. Eso es lo que hice yo en la época, en estos 2 meses, pues, que la gente, que de pronto no es tan visible para medios, para redes, pero sí para la ciudadanía que está sin nada, que no tiene opciones. Llegar a una casa donde usted ve 4 o 5 niños, padre, madre sin trabajo, niños en la tierra, y decirles, bueno, aquí vamos a emprender, aquí vamos a hacerte un seguimiento, aquí te vamos a traer salud, aquí te vamos a dar educación. Eso es ir rescatando el tejido social. Entonces, aquí vamos a activarnos con, básicamente, deporte, cultura, el MIES es transversal, digo yo siempre a todo esto, pero estamos yendo barrio por barrio, escuela por escuela. Estamos reconstruyendo ese tejido que muchos gobiernos no quisieron hacerlo porque dejaron abandonados deliberadamente estos territorios para que sean cooptados por las bandas delictivas. Gobernadora, buenos días. Esteban Novoa la saluda. Dentro de toda esta función que usted ha desplegado como gobernadora, ¿cómo ha sido la integración de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento del orden público en el marco del conflicto armado interno? Porque en principio, pues, el presidente el año pasado decretó el conflicto armado interno, en donde las Fuerzas Armadas tienen que ser un elemento clave en el mantenimiento del orden público. ¿Cómo ha sido para la gobernación esa articulación con las Fuerzas Armadas, ¿no? Y con la policía, y adicionalmente dónde están los focos más conflictivos en la provincia del Guayas, Guayaquil, Durán, etcétera, y cómo la gobernación está, pues, implementando estas políticas de las cuales usted habla para mejorar la seguridad ciudadana, porque a partir del mejoramiento de la seguridad ciudadana viene también ese cambio cultural en donde podemos rescatar a los jóvenes, en donde se repara el tejido social, que no va a ser un trabajo de un año ni de 4, yo creo que es un trabajo de 20, donde tenemos que reparar el tejido social ecuatoriano y la cultura y la educación de los chicos para que, pues, no caigan en las manos de la delincuencia, ¿no? Bueno, sí, efectivamente la recuperación, la reconstrucción del tejido social no es una cosa de un día, 2 días, no es de aquí me trazo una estrategia, una política pública, no. Estamos hablando de años de abandono. Tenemos sectores en todo el país, y hablando de la provincia del Guayas, tenemos poblaciones enteras. Aquí es Guayaquil, tenemos sectores como Nueva Prosperina, como Ciudad de Dios, como Ladrillera, Sociovivienda, que han sido abandonados hace muchísimo tiempo, y en donde las bandas delictivas tienen hasta sus propios más allá de eso, tienen su organización. Por eso cuando y qué bueno que usted trae a colación el tema del conflicto
conflicto armado no internacional. Por eso cuando decían, no, aquí no existe un conflicto armado no internacional, pero por favor, si estamos viviendo hasta el momento todas las condiciones y características, tenemos grupos que tienen su propia estructura. ¿Saben con qué nos hemos encontrado nosotros acá? Porque tenemos un plan que tiene que ver con la respuesta a la pregunta que tú me hacías. Tenemos un plan de iluminación de la provincia. Los sectores oscuros donde no hay luz, ellos se aprovechan, ¿no? Entonces nos hemos encontrado con sectores a los que vamos a conectar los medidores. Nos han atacado a nuestro personal de CENEL, les han robado, les han secuestrado, ha sido muy duro. Ponemos los medidores, salimos y ellos los han sacado y se han conectado porque ellos están cobrándole la energía. O sea, tienen ya todo un sistema y los hemos ido desarticulando. Uno, con la intervención de la policía, de las Fuerzas Armadas, y dos, con la intervención directa del Eje Social. Ustedes me han visto que yo he participado incluso en operativos como el Apolo 12 en las casas colectivas, y luego que se va la policía, me toca entrar a mí pues, como gobernadora con todo el Eje Social. Entonces, esto es algo que muy poco se ha hecho anteriormente. Han dejado abandonado, como decía, deliberadamente estos sectores. Y ahora, yo sé que es un tema, a veces me dicen mi propia familia, pero ten cuidado, no debes hacer eso, pero si no rompemos el miedo y no entramos como autoridades y nos sentamos y nos quedamos ahí, va a ser muy difícil, pues. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué estamos haciendo? Las Fuerzas Armadas son definitivamente un pilar para esta lucha contra la delincuencia organizada, y lo digo no solamente por lo que puedan hacer desde el punto de vista de sus planes programáticos articulados con la policía, sino además porque ellos nos permiten a nosotros la logística para poder transitar en estos sectores. Entonces, ustedes me ven metiéndome en el agua, en canoa, en bote, remando, en lo que sea. Esa logística nos da los militares, aparte el acompañamiento. Tenemos un plan que ya les voy a anunciar. No quiero anunciar mucho porque también tenemos que esperar la decisión del presidente de la República después del 24 de mayo y que conforme a su equipo. Yo jamás me pondría a decir tengo este plan de aquí en adelante, eso le corresponde al presidente, pero una cosa importantísima es cómo hemos ido trabajando, por ejemplo, con Sociovivienda. En Sociovivienda estamos ahí 3 veces a la semana, cosa que no se hacía antes, pues, y estoy personalmente yo. La tarea del Estado es devolver la confianza, y eso solo se logra con presencia real. Brigadas de salud, patrullas visibles, controles firmes y liderazgo político, porque cada niño que entra a una escuela segura es un acto de resistencia contra el miedo y una apuesta al futuro. Gracias por su tiempo, gobernadora Rovira. Bueno, antes del corte, alcanzar tus metas financieras este 2025 es posible. Haz que suceda con Fiducia. Abre un fondo de inversión de forma fácil, rápida y segura, y haz crecer tu dinero con la administradora número 1 del Ecuador, Fiducia. Y bueno, este domingo, Día de la Madre, invítala al Mothers Special de Casa Julián. Mother Special. Este sábado 10 de mayo disfruta de una tarde de té de 3 a 6 de la tarde por $20 más impuestos por persona.